Virgo, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot, espero te encuentres muy bien. Gracias por estar aquí conmigo de nuevo, gracias por ver mis videos, te invito a que te suscribas a mi Instagram, a mi Facebook y si quieres sacar alguna cita privada conmigo para alguna lectura, puedes hacerlo a través de mi link oficial en Fiverr, lo voy a dejar en la descripción. Virgo, esta lectura es para ver qué te quieren decir. Esa persona especial que tienes en tu mente, ese crush, ese amor, esa persona con la que estás saliendo, ese ex, quien sea que esté en tu mente, qué mensaje te quiere dar y no se atreve a decirte. Qué mensaje tiene para ti, qué le gustaría decirte y no te va a decir y no te dice, pero tú necesitas saber, tú quieres oír ese mensaje. Eso es lo que vamos a ver, Virgo. Uy, saltaron las cartas acá. Los enamorados. 8 de espadas. Saltaron 3. ¿Esta cuál es? 6 de oros. Déjame sacar unas más. Voy a barajar otro poquito. ¿Qué te quieren decir, Virgo? Vamos a ver. 3 de oros. Reina de oros. Reina de bastos. 2 reinas acá. El ermitaño. El diablo. Paje de espadas. El emperador al revés. 4 de espadas. La reina de espadas. Muchas espadas. 7 de espadas. 6 de espadas. 3 de copas. El loco. Y energía central, la estrella. Virgo, estás en una situación densa, una situación amorosa. Este mensaje que estás esperando de esa persona, lo estás esperando desde hace rato. Tú vienes dándole vueltas y vueltas a tu mente, esperando que te llamen, que te digan, que te den una razón, que te den una explicación. Vienes esperando mucho de ese amor. Le has dado muchísimo amor a alguien, le has entregado tu tiempo, tu vida, tu luz. Los Virgos tienden a ser súper desvividos cuando se enamoran de alguien de verdad. Entregan mucho, son muy consentidores, son muy tiernos, son muy amorosos. Ahí estás tú, dándolo todo por esa persona. Pero han tenido muchos inconvenientes. Es una relación un poco informal, un casi algo, llamamos aquí un sí o no, un no me han puesto el título, pero somos, pero no somos. Y eso es lo que más dificulta tu situación. Por eso hay tantas espadas aquí. Que tú eres bien mental, Virgo, y esta situación te está atormentando. En un principio, tú te sentiste atrapado, agobiado, angustiado, de decir, ay, no, no quiero, no puedo, no voy a sufrir. Trataste de tomar tu espacio, trataste de coger tus cositas y decir, permiso, de aquí no soy. Pero tu corazón estaba allá, con esa persona. Pero tú decías, mira, no estamos construyendo nada, no estamos avanzando en nada, yo necesito que me pongan un título, me clarifiquen, somos, no somos, estamos o no estamos, y le diste la espalda. Te alejaste de esa persona. No es que estén en un contacto cero, no, pero sí te alejaste. O sea, están en cierta separación, que igual no es separación porque bien dices tú y te escucho diciéndolo, igual no éramos nada, igual no me formalizó nada, pero sí hubo una especie de ruptura. Si te sientes identificado con esta lectura es porque hubo cierta ruptura. Hay otra mujer ahí, una persona de fuego, puede ser un Leo, no sé por qué pienso un Escorpio,
pero hubo una mujer muy cercana a la persona con la que tú estabas que implantó esa semillita de la duda en él o en ella, que fue como, ay, no, ¿sabes qué? Pues eso mejor no formalices, eso mejor quédate así, eso mejor, sí, mejor todo lo que tú quieras y le lavó el cerebro a esa persona y ahí van, haciendo caso a lo que les dicen. Tú estás sufriendo, tú estás triste, tú estás esperando saber qué pasó y por qué, como tanto amor que yo le di y por qué me sale como con eso. O sea, como que cuando tú le preguntaste qué somos, formalicemos, en qué estamos, te fue haciendo para atrás y diciéndote, ni somos, ni estamos, ni él sabe qué son. Entonces, tú te sentiste súper abrumada o Leo y dijiste, Virgo, uy, de pronto estás lidiando con un Leo y dijiste, yo cojo mis cositas y pues me hago para un lado. Esa persona está como el ermitaño, sola, angustiada, pensando, analizando, diciendo, yo quisiera hablar con Virgo, porque tengo a Leo atravesadísimo, quisiera hablar con Virgo, quisiera explicarle lo que sucede, quisiera explicarle ese algo que hay detrás. Hay un algo que tú no sabes. Hay un algo que no te ha dicho. Había alguien que venía manipulando a esa persona, pero ya tiene el diablo al revés. Se liberó. Si tú lo ves al derecho, acá se ve a esa persona como la jalan con los hilitos y la controlan. Al revés es lo mejor que puede pasar. Significa se liberó. Se está liberando de esa persona que lo manipulaba, de esa persona que le daba tres vueltas. Esa persona, esa mujer que le decía eso, puede ser de su familia, puede ser una prima, una hermana o una amiga muy, muy cercana, que la ve como si fuera familia. Pero él logró identificar que no tiene por qué estar escuchando personas que no están metidas en la relación, personas ajenas a, personas externas a, y como que se arrepiente de lo que está haciendo, o sea, como que está piense y piense diciendo, ay, yo por qué hice esto, yo por qué me alejé, yo como por qué frené las cosas, yo por qué no le dije que si fuéramos novios o que si tuviéramos algo, si yo quería, si mi intención era esa. Puedes estar lidiando con un Capricornio, con un Cáncer, con un Libra, con un Acuario. Entonces, esa energía súper poderosa de esa persona, esa arrolladora, esa persona encantadora, está patas arriba. Está desesperado, está agobiado. No sé si es que tú intentaste bloquearlo o no le contestas los mensajes o le contestas por acá cada 2 días y eso lo tiene desesperado. Él quisiera decirte, mira, yo sí quiero tener una relación, pero tal vez ese algo que hay ahí es que su familia no lo aprueba, o esa hermana no te quiere, o esa prima no te acepta, o ahí hay un algo, de alguien muy cercano que no te quiere ahí, que quiere a esa personita así en una burbujita y que nadie la mire y la vea. Y él quisiera contarte lo que está pasando y quisiera contarte que esa situación lo agobia. Esto va a pasar, esto es temporal. Él está en esta situación, en esta energía, se está sintiendo, o ella se está sintiendo atrapado, solo, ay, llora por las noches pensándote, se agobia, se entristece y dice, ¿dónde estará mi Virgo? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién está? Y le atormenta bastante pensar que tú te vayas con alguien más, porque te ve con esa energía poderosa, luchadora, muy de Virgo, muy de yo puedo solo, yo puedo sola, yo sigo adelante con mi vida, yo hago mis cosas, si estás o no estás igual, o sea, te entregué todo y te di todo y suerte. Así tú estés muriéndote por dentro, tú demuestras otra cosa, eso sí, muy de Virgo. Se podrán estar ahogando en tristeza, pero ante el mundo, regios, porque nada más se puede mostrar. Y al verte así, va a empezar a mirar tus redes sociales, a buscar tú qué estás haciendo, con quién estás saliendo y más si estás publicando fotos como saliendo con amigos o de fiesta o comiendo, ahí lo vas a tener y ahí lo tienes vigilándote en redes sociales a lo que más da. Y al sentir el que tú te alejas, que tú dices, yo me voy y si vuelve era el que era y si no vuelve pues no fue,
ahí en ese momento va a correr a buscarte, va a correr a decirte, no, mira, no perdamos esto, no perdamos esta linda amistad, este lindo encuentro, este lindo romance, no perdamos lo que teníamos. Y tú le vas a decir, listo, nosotros tenemos todo el potencial, nosotros tenemos todo para estar juntos, tenemos la estrella, o sea, una luz en esa relación grandísima, pero conmigo te arriesgas o no. O sea, te arriesgas o nada, o me pones título, o somos algo, o formalizamos, o acá acaba. Y lo vas a poner así, literal, muy contra la espada, o sea, muy lindo, muy querido, y si quieres que algo se dé, pues formaliza, formaliza porque en ese va y viene Virgo nunca va a estar. Virgo jamás va a sentirse bien en ese, bueno, vamos a ver qué pasa y que fluya el agua, porque Virgo no va a fluir ahí. Así que pues ten paciencia, Virgo, ten paciencia hasta que esta persona se logre liberar de esa energía que lo perturba, que lo mal aconseja, que no te quiere ahí cerca. Y una vez se libere, una vez ese diablo se dé la vuelta, una vez se libre de tanta manipulación, ahí volverá porque ese amor que tú le diste, ese amor de los enamorados, no se consigue a la vuelta de la esquina, no lo tuvo antes ni lo va a volver a encontrar, así que ahí volverá. Pues eso es todo por hoy, Virgo. Espero que esta lectura te haya gustado, que sea una guía y que te ayude. Nos vemos pronto.